Si los jóvenes tienen posibilidades de acceso. Hey, 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 Nación Sabrosa. Hey, 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 Nación Sabrosa. Bueno, también. Hola, buenas noches para todos. Estamos de nuevo en Nación Sabrosa con un día de retraso. Siempre salimos los miércoles a las 7:30 de la noche. Estamos hoy jueves saliendo a las 7:30. Pero bueno, aquí estamos. No podemos pasar invictos esta semana, no podemos pasar en blanco en una semana tan importante políticamente, no solamente para Colombia, para el mundo. Victoria de Donald Trump. Y hoy me está acompañando Mateo, Vane y Briseño. Otra vez escaparon clase. Mateo, ¿qué más? ¿Qué más? No, aquí abrumado por todas las noticias que toca hablar, ¿no? Porque no es solamente lo de Estados Unidos, que es, la verdad, para algunos fue una sorpresa, para otros no, pero también todo lo que está pasando en Colombia, ¿no? Todo el tema del M-19, el ELN, todo, es que estamos abrumados todo el tiempo de noticias, ¿no? Pues hoy va a ser un programa muy político, bueno, como siempre, ¿no? A veces hablamos Sí. también de economía, pero hoy sí que va a ser muy, muy político. Bueno, aparte en Bogotá pasamos de la sequía a la inundación, ¿no? Estamos con unas lluvias muy fuertes en Bogotá. Ha estado todo el día a punto de caer un aguacero. Vamos a ver, Sí. ayer veíamos a los niños en las rutas inundadas en la autopista norte, o la autopista entre comillas, porque es una trocha en realidad, la trocha norte de Bogotá, pero bueno, ahí estamos con ese panorama lluvioso y hoy Y tenemos esta Mateo semana, dígame, No, no, siga, siga. ¿no? Que comenzó la lluvia verdadera justamente en la semana de Rock al Parque. Entonces, Ah, va a bueno, eso estar es un complicado clásico, para ¿no? los que... El Halloween y en Rock al Parque siempre llueve, esos son clásicos capitalinos. Oiga, Mateo, hoy tenemos como invitado a una persona que es parte de una de las, digamos, casas políticas más históricas de Colombia, ¿no? De las Sí. más importantes, de las que eh, diría el petrismo, las élites de este país. Vamos a preguntarle si eso es cierto, si él lo ve de esa manera, pero pues eso dicen desde el otro lado. Y Pero es además de un, que nos, y además de que nos confesó que es profe de historia política, entonces va así como anillo al dedo, ¿no? imagínese, imagínese. Y además es una persona muy joven que tiene un futuro en la política pues muy grande por delante, por la tradición de su familia, pero también, como vamos a ver, porque es una persona que está muy bien informada, que conoce a profundidad la situación política del país y que está dando la batalla, una batalla muy difícil en contra, pues digamos, cabalgando estas turbulencias que hemos tenido en Colombia durante los últimos años, y es el señor Nicolás Gómez. Bienvenido, Nicolás, a Nación Sabrosa. Bravo, Nicolás. Muchas Bravo, bravo. Hombre, felicitaciones. muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas Muchas gracias por la gracias por... invitación. ¿Cómo están? Sí, está a punto de llover, está aquí que truena. Esperemos que no se inunde otra vez la trocha. Esperemos que no, esperemos Ojalá. que no. Oiga, yo sí quería comenzar por preguntarle eso. Los Gómez, y esto pues no es novedad, su familia, sus abuelo y su tío abuelo, pues fueron, y también ¿qué sería? Su bisabuelo, pues fueron personajes políticos, Laureano Gómez, Álvaro Gómez, Enrique Gómez.
es una casa, una familia de casta política. ¿Cómo es crecer en medio de ese ambiente? Es estimulante? ¿Hay un peso en la espalda por tener esa historia en la familia? ¿O a usted le gusta, lo disfruta? ¿Cómo lo vive? Pues yo creo que no un peso, pero sí es estimulante en el sentido de que pues, es una casa muy estudiosa. Desde que yo tengo memoria, desde esas sentadas en Navidad, ¿no? Sobre todo cuando era uno muy chiquito, como a los pies de los adultos, abriendo regalos y demás, o simplemente conversando, pues un almuerzo de domingo en la casa de la abuela, pues eran conversaciones de las cuales uno en gran parte no tenía ni idea, ¿no? Porque una conversación muy light en mi casa y mi novio no me creía hasta que las conoció, es como casualmente hablando del origen de la seda y entonces se remontan entre los hermanos y en ese momento mi abuelo hasta el origen que uno no tenía ni idea de dónde venía, entonces hablando de los primeros inicios en África y después los imperios y de repente después de 2 horas vuelven a la situación actual también en una complejidad altísima y pues es una casa que tiene digamos ese tipo de conversaciones, pero también llenas de humor, que también en mi casa pues, siempre se ha dicho que el buen humor es un buen signo de inteligencia y de cultura, porque es difícil tirar un buen chiste, ¿no? No un chiste grosero, sino un chiste que tenga un humor práctico, ¿no? Humor negro, un humor sí, como gracioso, bacanero. Entonces es como una dinámica siempre constante. Lo otro que es muy de mi casa, que nunca se me ha quitado y nunca se va a borrar tampoco, es la mamadera de gallo, es constante. Sobre todo cuando uno da una imprecisión, digamos, de ignorancia sobre lo que se supone ya debería haber leído. En mi casa, pues obviamente las nuevas generaciones no tenían esa misma presión que sí tuvo, por ejemplo, mi padre, en el sentido de que se tenían que leer los clásicos. Y entonces mi abuelo le comenzaba, así como hizo Laureano también con mi abuelo, a entregarles los libros que se tenían que leer. Y pues no eran libros así que uno diga, pues muy divertidos. Uno cuando es adolescente leerse La República o leerse El Camino de Servidumbre de Hayek o cosas por el estilo, pues son complejas. Ya para mi generación no es tan así, pero desde que yo tengo memoria, mi padre siempre me ha molestado con leer mucho para poder aprender a escribir y sobre todo porque organiza la cabeza y sobre todo porque uno tiene que también, valga la redundancia, saber de todo y comenzar a O sea, culturizarse porque hay una premisa y con esto termino es si uno no conoce su historia la tiende a repetir y uno tiene que ubicarse en ajá. el mundo y en el tiempo entendiendo de dónde proviene, es la frase de mi casa, ¿no? Entonces por eso sí, es un poco denso, pero no hay presión, no hay carga, no, no hay carga. Pero sí lo dejaron ver Pokémon y Dragon Ball. Total, ahí, güey, que nadie sabe, a mi papá le encanta Bob Esponja, por ejemplo, fanático total de Bob Esponja y se caga de la risa y digamos que en mi casa en eso sí fue muy liberal, si se quiere, yo jugaba todos los juegos Claro, que quisiera, pero obviamente todo en un equilibrio, ¿no? claro, Sí, claro. no solamente era política, sino política y de vez en cuando algo para dispersarse. Sí, no, y pues muy extremos, digamos, cada quien tenía su hobby, pero por ejemplo, desde muy chiquito he montado moto con mi padre, entonces era el tema de motocross y corrimos carros con mi papá en el autódromo, que eso tampoco la gente lo sabe, Nicolás, hasta que yo me choqué y perdí un carro y hasta ahí llegó el chiste, ¿no? Mi madre me consiguió Nicolás, ¿y usted la vida. alcanzó a conocer a Álvaro Gómez? No, ¿o sí? No, porque él muere el 2 de noviembre del 95, yo soy del 97, yo tengo 26 Ah, años. ok. Es que es muy joven, Estamos por Nicolás. cumplir los 27. Sí, con barba, ¿no? Y me salieron ya unas primeras canas que es una cagada. Ah, Uy, Eso sí es no, para el ya susto. perdió, porque usted tiene herencia de canas por su papá. Sí, no, en la familia. Lo bueno es que hay buen pelo, entonces calvo no me quedo, pero con pelo ah, blanco bueno, sí, sí. sí se lo va a tener, sí. Sí, sí, sí. Nicolás, ¿cómo Tal cual. vio, ya poniéndonos un poco más formales, pues el martes eh, ocurrió una tormenta en Estados Unidos, una tormenta electoral que fue también una paliza para el partido gobernante, el partido demócrata, que si uno lo quisiera poner pues en términos pues muy simplistas, es el partido de izquierda, que no es tan así, usted que es profesor de ciencia política y de historia política, pues nos va a dar más contexto, pero pues para ser hiper simplistas,
el demócrata es el partido de izquierda o de centroizquierda de Estados Unidos y los republicanos pues son la centroderecha o la derecha de Estados Unidos y a pesar de estar gobernando con Joe Biden, pues perdieron estrepitosamente, ¿no? Además, no cualquier derrota, perdieron las elecciones presidenciales, perdieron el voto popular, porque si ustedes se fijan, las encuestas casi unánimemente decían que Kamala Harris iba a ser la ganadora del voto popular. En Estados Unidos sabemos que Ajá. no gana el que más votos tiene, más votos populares o directos de la gente, sino los votos del colegio electoral. Y además perdieron el Senado y parece ser, creo que eso todavía está un poco ahí, digamos, por definirse totalmente, pero todo indica que también la Cámara. ¿Cómo es su análisis de esa derrota y de ese giro a la derecha? Si es que Trump uno lo puede calificar como un político de derecha o conservador, no creo, pero en todo caso, ese alejamiento del sector demócrata, del sector de centroizquierda en Estados Unidos, ¿cómo lee usted esa nueva realidad política en Estados Unidos que es pues también la del mundo? Pues con la que más me la he gozado y lo he visto usted también trinar es viendo los análisis de la izquierda colombiana, ¿no? Diciendo que como no apoyó el Partido Demócrata jamás, entonces el proletariado no les apoyó, que es la cosa más irrisoria pues que hay. Pero sin lugar a dudas pues fue un revolcón para los demócratas. Fíjese usted que también uno ve muchos análisis aquí en Colombia sumamente superficiales con esa premisa estúpida de creer que el que vota por Trump o el que vota conservador o el que vota de derecha, es decir, el que opina diferente a mí, es ¿no? un bruto según un artículo porque ahí hay un estudio en alguna universidad que relacionó que los votos en grandes centros urbanos eran más demócratas, por ende la gente era más educada y por ende entonces todo el que votara por el Partido Republicano en zonas rurales era bruta. Ahí estaba esta influencer que está empleada por el gobierno, Laura no sé qué, una monita que le va muy bien en TikTok ahorita. Laura Vargas. Sí, Laura Vargas, la que le pagamos para decir eso. Entonces, yo creo que esa Sí. generalización, en parte, con muchísimos otros factores, contribuye a que los republicanos ganen siendo o teniendo uno de los peores candidatos Claro. también para lo que es históricamente el Partido Republicano. Trump no es precisamente conservador, tiene, como todo buen populista, algunos rasgos y algunas ideas que confluyen, sin lugar a dudas, con lo que sería ese conservador republicano rojo histórico, ¿no? Bush, Reagan y cosas por el estilo. Pero Trump es un tipo pues, populista que, si usted se da cuenta, habla de política pública de manera Sí. extremadamente superficial. Un rasgo que es idéntico al de Kamala Harris, porque Kamala Harris también le costaba muchísimo hablar de política pública. De hecho, en muchísimas entrevistas responder qué iba a hacer con la inflación, le costaba muchísimo hablar de temas gruesos de los Estados Unidos y eran como Es los que no dos decía nada. extremos, porque no decía absolutamente nada, No decía comenzaba nada, a hacer no unas proponía nada. comenzaba a dar como unos círculos para desviar la pregunta y después Ujú. volvía a Trump, pero no decía cómo iba a solucionar la inflación o por qué se dio la inflación mientras que ella estaba en la office, ¿no? Pues como llaman ahí en el cargo. Pero lo que usted decía es muy cierto. Ahora todo el mundo pues, pone al Partido Demócrata, ¿no? El partido de izquierda en los Estados Unidos, cuando eso realmente nunca fue así. Acuérdense que el único outsider del establecimiento demócrata era Bernie Sanders, que era como el socialista que sí tenía un apoyo de algunos universitarios y de marxistas de los 70s, 80s, pero que nunca iba a llegar a nada más que esa senaturía en Vermont. Pero de ahí el Partido Demócrata hizo una vaina ridícula con la ola del wokeism y con la ola del progresismo que en Colombia estamos viviendo, en Claro. Europa, en Canadá, en prácticamente toda Latinoamérica, y comenzó a migrar de ser unos liberales clásicos, ¿no? Bill Clinton, a migrar a una cosa rarísima que fue Obama, porque Obama tiene todas las contradicciones del universo, y después migran a una persona, Biden como por necesidad, pero Kamala Harris y el establecimiento Como por demócrata quedar a bien. un socialismo despedernido, una versión light del comunismo a la americana, que sin lugar a dudas creo que perdió porque no se enfocaron en lo que era importante. Mire que Trump habló de lo que era más importante, la economía, todo está caro, y la inseguridad por la migración, y los demócratas se concentraron en cambiarle el género y quitarle los genitales a los niños, y pues obviamente perdieron. Muchos de los papás votaron y migraron de ser demócratas a republicanos, ganaron algunas minorías que los republicanos nunca iban a ganar.
ganaron estados como Nicolás, Michigan, Pensilvania, Virginia, o sea, fue un desastre en proporciones bíblicas. Nicolás, no, el tema también me parece a mí, ahí creo que usted toca justamente lo que está pasando o lo que la gente de pronto no entiende respecto al fenómeno Trump, y es que precisamente Trump gana, digamos como que no gana de pronto en ese tipo de electores que son universitarios o que tienen maestría o qué sé yo, sino que gana sobre todo en municipios pequeños, en ciudades pequeñas y pues en la parte más rural. Y algo que me pareció muy interesante viendo las votaciones, es que creo que en este momento el voto latino fue uno de los más, fue uno de los más importantes en este momento. Y llegan tontos a decir como, no, es que esto es como la teoría de la escalera, es una teoría que escuché en estos últimos días, que no, que usted sube la escalera, es decir, los Petro la mencionó latinos. además. Sí, creo que fue Petro, si no estoy mal, que sube la escalera y entonces tiro la escalera. Es decir, como que los latinos que votaron por Trump son unas personas xenófobas porque entonces no le dan la oportunidad a los otros latinos de que vengan acá. Yo pues obviamente tengo muchos comentarios. Primero es echarle la culpa a Trump de eso, como si no, y no echarle la culpa, digamos, a los estados que están sacando a su gente del país. Es decir, no le echemos la culpa a Trump de la migración, sino echemos la culpa a Maduro de la migración, echémosle la culpa a Ortega de la migración. Y segundo, es llegar y decir que, me parece que es muy racista, decir que entonces el latino solamente vota por Trump por temas migratorios o por temas de envidia y de egoísmo. Cuando uno ve y entiende, o de pronto uno ya comprende, el voto latino no es solamente por eso, o es casi que una minoría el que vota por eso. El voto latino Sí. es por temas económicos. No sé usted qué opina ahí. Pues maestro, es que Estados Unidos es, primero, una de las primeras democracias en el mundo, ¿no? Porque veníamos, todo antes de Estados Unidos eran monarquías, dictaduras, países autocráticos, y Estados Unidos es un experimento que salió bien recibiendo migración de todas partes y lo sostuvieron por muchísimo tiempo, al punto de que las políticas migratorias no se las inventó Trump, venía también desde el establecimiento demócrata, porque pues uno puede abrir las puertas de su país y es proactivo, pero eso tiene unos límites y tiene que tener unas regulaciones. Los Estados Unidos nunca han dicho que van a cerrar sus puertas al mundo. De hecho, Trump dice, venga, a mí lo que me incomoda es la migración ilegal. Y vuelvo y le digo, yo no soy trumpista, yo en muchos aspectos difiero, sobre todo en las formas de Trump, pero tiene razón en el sentido que eso es insostenible. Y el gran fracaso de Kamala, que hay que recordar, siendo vicepresidenta, le encargaron la política de frontera, la cual fue, yo creo que la peor de la historia. Y ese desaforado, digamos, ingreso legal que también está viviendo Europa tiene una explicación como la que dice Mateo, que es muy cierta. Aquí en Cafarnaú, no por generalizar, pero el 90% de los casos de migración masiva que uno puede ver no es el problema del país en donde la gente llega. La gente busca sus destinos porque son destinos donde hay ley, donde hay empleo, donde hay oportunidades, en donde la situación ligeramente está mucho mejor. El problema generalmente está en los países de orígenes, como usted muy bien decía, porque hay una dictadura, porque hay un conflicto interno, para poder referirse, por ejemplo, a los países en África, y toda esa migración, si no se le da control, pues comienza a desestabilizar países como Estados Unidos o países que tienen inclusive un elemento que es mucho más crítico, como los europeos, de un Estado como el nuestro, social de derecho, no en el sentido de un asistencialismo excesivo, pues eso no lo paga nadie. Francia estaba quebrada desde antes con el asistencialismo que tenía para su propia gente, y si usted le agrega lo migratorio, pues es muchísimo peor. Misma situación en España y misma situación en otros países. Y lo otro es que es cierto, esto no es por ser xenófobo ni discriminatorio, pero hay que hablarlo pues a tutti plain, con muchísima claridad, como nos pasa con Venezuela. Pues el tren de Aragua, si no hay control migratorio, pues va a venir. Y esa criminalidad pues es la que aumenta los problemas de seguridad en estos países, y generó un problema que se volvió el segundo después del tema económico. Y los demócratas, en vez de hablar de esos dos temas gruesos, se dedicaron fue a hablar de lo importante que era el aborto, de lo importante que era el cambio de sexo de los niños, de lo importante inclusive de un progresismo que yo creo que a padres de familia,
a personas Ah, no. adultas y al grueso Y que, del americano pues, no le identifica en nada. y a Y que sobre los, todo y que cuando... los, los valores latinos tampoco les interesa. Es decir, un latino, Y, un padre de familia y latino ahí, y eso ahí va, con porque es que valores la concepción... católicos. No, y la concepción, imagínense que también en muchos estados, y ahí es donde yo creo que es relevante, en muchos estados la migración y la población musulmana fue también definitiva. Además, sí. El voto de la gente universitaria fue definitivo en muchos estados, que eso no le pasaba a los demócratas nunca, que ellos, como en Colombia, asumen que es que el universitario es de izquierda o centro izquierda, y no, no fue así, pues la gente, los primeros votantes, que son los pelados que están entrando a las universidades, o que están entrando a sus primeros trabajos, porque allá tienen también esa opción, fueron en muchos estados definitivos para Trump. Y ahí es donde se equivocó el establecimiento demócrata y aquí los petristas pues con gran ignorancia lo analizan. Y es el tema de que pues el latino como su propia definición, primero, en un primer aspecto, cuando ya es ese voto latino al que se refiere en Estados Unidos, es una persona que tiene sus papers, que está legalizada, que tiene su Social Security Number y que puede votar. Primero que eso, o sea, es un ciudadano americano de origen latino. Es decir, o sea, no le pueden decir que es que entonces un latino que no quiere dejar entrar a más latinos. Él es parte de ese país, punto. Lo segundo es que pues vienen generalmente, como toda Latinoamérica, de países colonizados por España principalmente o por monarquías sumamente católicas. Entonces pues eso todavía está en nuestro regambre. Igual que en Colombia, 70% o más, creo que el 80% o más de los colombianos son religiosos y eso no nos lo pueden quitar, no pueden pretender quitárnoslo para una elección. Y pues imagínese usted, pues Pues, los musulmanes pues no van a estar... y así no seamos religiosos, así el 20% de los colombianos no seamos religiosos, pero compartimos por lo menos unos valores Los valores. católicos que obviamente eso pesa. Yo quiero ahí Y los meter un musulmanes tema que igual, los musulmanes no van a apoyar el lobby es, LGTBI jamás, ¿no? Ujú. Nicolás, ahí quiero meter un tema y es esta discusión sobre el wokismo, que es, bueno, toda esa, digamos, visión identitaria del mundo que separa, pues, o divide la sociedad, ya no entre proletarios y capitalistas, sino entre hombres y mujeres, blancos y negros, y los ve como enemigos irreconciliables eh, unos de otros, Sí. pues, un poco como para resumir esa visión. En Colombia tengo la sensación, no sé si ustedes la compartan, de que no hay alguien que haya logrado a nivel, digamos, político capitalizar un sentimiento, ese sentimiento del que hablaban ustedes. No, estos temas un poco de la, digamos, más morales, lo que uno llamaría o lo que llaman algunos la agenda LGBTI o un poco, digamos, el feminismo radical de izquierdas, todo ese asunto que uno ve incluso ahora muy de moda por cuenta de autores que están escribiendo libros muy exitosos, por ejemplo, Agustín Laje, me sorprendió verlo en la Librería Nacional. Ustedes van y se encuentran el libro de Laje entre los más vendidos, ¿sí? O en el ranking de los más Claro. vendidos, de los que tienen más exhibición, y eso me parece que es una muestra de ese sentimiento poco de molestia con el establishment mediático, intelectual, que tiene unas posiciones poco, digamos, llamémoslas liberales sobre este asunto, pero no veo cuál es el sector político que en realidad esté capitalizando ese sentimiento. No sé si esto va a ser un tema de discusión en Colombia en el 2026, Nicolás, o si todavía, digamos, esa confrontación moral de wokismo versus poco los valores tradicionales, digamos, no va a llegar acá. Maestro, yo creo que ese wokismo y ese progresismo que vemos tan radical llega en países civilizados como Estados Unidos y Europa mucho más rápido que en países como Colombia. Es que cuando uno tiene un problema de desnutrición, ¿no? De orden público, las proporciones que no Claro. tenemos, de energía, pues nosotros tenemos un país en donde el LGTBI y esa agenda woke, pues yo creo que es de las últimas Prioridades. prioridades para la gente técnica, ¿no? Pero la izquierda hace una cosa muy hábil y ese fenómeno del AGE y ese fenómeno que estamos viendo en todo el mundo, en un mundo globalizado, pues eventualmente va a llegar y está llegando. El anterior día estuve en un debate muy bueno
al cual no me gusta mucho por lo que misma sensación con mi padre de que hay muchos temas mucho más importantes que tratar que eso, Claro. pero ya la izquierda va a traer estos temas subjetivos de la agenda del Pero wokeism, ya lo están del trayendo. progresismo, porque ahí brillan, porque ellos fracasan en todo lo otro. Entonces, si usted va a hablar de que es que yo me creo o me identifico como un unicornio, pues es mucho más fácil ese debate que hablar de inflación. Es mucho más fácil hablar que mi pronombre tiene que ser así, WhatsApp, que hablar de soberanía energética. Es mucho más fácil hablar de cualquiera otra de estas barbaridades que quieren imponer a hablar, por ejemplo, de mejorar o quitar muchas de las políticas sociales. Entonces, políticamente es muy cómodo y está llegando y va a llegar. Yo creo que nadie lo está capitalizando porque todavía no es central. El hecho de que, no sé, creo que vamos 154 líderes asesinados en lo que va del año, por situaciones de orden públicas catastróficas en todos los departamentos, Ujú. pues allá en el Catatumbo nadie está pensando si le vamos a cambiar o le vamos a dar la Yo creo opción a la que, gente de la cédula Nicolás, de identificarse como quiera, ¿no? sí, Nicolás, yo creo que ahí está, y ahí viene el tema siguiente, y es lo que pasó ahorita con usted habla, digamos, de los líderes asesinados, la paz total, que pues paz no tenemos, es más, hemos estado, estamos como que alimentando la violencia, y ahora el ELN llega y dice que en este gobierno de Gustavo Petro, por lo menos hasta 2026, no vamos a tener un acuerdo de paz con esta guerrilla cuando pues obviamente Gustavo Petro, una de sus promesas era que iba a terminar con el ELN en los primeros 3 meses de su gobierno. Y lo que es que lo más gracioso o lo más terrible, para no decir gracioso, es que el ELN dice, no, es que lo que esta negociación como es de tan largo aliento, entonces necesitamos que no sea hasta el 2026, sino que pase, y trascienda a los gobiernos. Y yo no dejo de evitar de pensar que eso puede ser también una estrategia, como sucedió con Juan Manuel Santos cuando empezó con su negociación de paz con las FARC, de que esto también sea una estrategia con el fin de decir, es que necesitamos volver a votar por el proyecto político de Gustavo Petro, porque es que necesitamos hacer las negociaciones con el ELN. No sé, ¿ustedes qué opinan de esa hipótesis que me armo? Sí, no, y para concluir lo que preguntaba Julio, yo creo que nos va a tocar a nosotros tres y a muchos que estamos en esta orilla del sentido común, más que decir de derecha extrema y todo, porque ahora todo es derecha extrema, nazi y demás. Nos va a tocar defender ese sentido común y ese sistema de valores que nos identifica con el tema del progresismo. Con el tema de lo del ELN, yo creo que esto es muy similar, más que a lo de Juan Manuel Santos, porque ahí estaban inclusive mucho más debilitados de lo que están hoy, porque es que como nunca antes tenemos un cultivo de 300.000 hectáreas de coca o de posibles producción de hectárea de coca. Entonces la plata, digamos, los ríos de plata y entre la minería ilegal y las zonas de cese al fuego, pues creo que uno se acerca más a los fracasos que ya vivimos con el gobierno de Belisario, ¿no? Y cómo eso terminó volviendo o radicalizando a muchas de estas guerrillas. Cuando usted ve ese mapa moradito, no sé si lo han visto, de paz de 2019 a 2023, pues es totalmente abrumador, ¿no? El grupo que menos creció es del Sí. 68% y estamos llegando a la situación en la que estábamos en los 2000, que eso yo creo que es en parte un objetivo o puede ser una contención. Que ese sea el plan definitivo de Petro, no sé, porque es difícil proponerle al país que unas guerrillas comunistas van a cogobernar con el presidente. Eso yo creo que Colombia no se lo traga y generaría un conflicto interno, pero sin lugar a dudas vemos que ya están en el sumapaz, y es que a la gente, a nuestra generación, a la de Mateo y mía, de pronto Julio sí lo vivió en carne propia, pues los 90 y 2000 pues fue Uf, terrible. Bogotá estaba rodeada con 11 frentes, no por le acaba decir de que decir a tiene Julio, le juventud acaba de decir a Julio que está acumulada, decía viejito. Julio. No, pues porque Me dio Mateo y un yo creo que sablazo. gateábamos mientras que pasaba eso. No, Mateo es come años, no se deje engañar. Él vivió el paso a un gobierno de Belisario. Eso, Ahí donde mira, lo Casi. vi. yo estoy como ¿Vieron como el el? man que entrevistaron en cambio, que dice que fue de inteligencia durante la época de Así a los 1985 en la toma 14. del Palacio de Justicia. Era un superdotado de la inteligencia militar. Sí, sí, Sí. sí. Pero la Precisamente, situación va a estar muy difícil. precisamente Yo creo que la situación va para eso. quería saltar ese tema, Perdón, pero sí. Nicolás. Hace unos meses
no sé, 2 meses quizás, yo escribí un hilo y estuve leyendo sobre el episodio del secuestro, y usted me corrige, de su tío abuelo, Álvaro Gómez Hurtado, pues un dirigente histórico del Partido Conservador y de Salvación Nacional, que ustedes, ya le vamos a preguntar por eso, por Salvación Nacional, el movimiento que fue de su tío abuelo Álvaro Gómez. A finales de los años 80, si no estoy mal, en el 89, me corrige usted, eh, Álvaro Gómez asistía a la iglesia que está en el Parque El Virrey, ¿no? En toda la 11, los que conocen Bogotá La saben de cuál. Inmaculada, sí. La Sí. Inmaculada. Obviamente tenía escolta, estamos hablando de la época de Pablo Escobar y de la violencia en el país, y donde mataban líderes políticos semana sí y en la otra también. Eh, y le hicieron o lo secuestró un comando del M-19 en una, digamos, una acción, pues casi uno diría de unas dimensiones cinematográficas, ¿no? Un comando de un grupo grande de guerrilleros del M-19 se enfrentaron con los escoltas de Álvaro Gómez, cayó uno de los escoltas de él, y bueno, lo secuestraron. Entonces fue un episodio, pues por supuesto, trágico, Sí. impactante para el país. Y bueno, ayer se estaba cumpliendo 39 años de la toma o de la masacre en el Palacio de Justicia por parte del M-19, pero la sensación que yo tengo es que hay algunos que dicen que nos están reescribiendo la historia, pero yo creo que hace rato nos reescribieron la historia, porque si usted sale a decir que el máximo responsable de este tipo de acciones, o siquiera a recordar, solamente recordar lo que pasó con su tío abuelo Álvaro Gómez, o lo que pasó con José Raquel Mercado, que fue otra de las víctimas, un sindicalista afrodescendiente que también fue asesinado y secuestrado por el M-19. Es decir, usted sale simplemente a recordar la historia criminal de este grupo, y ya, como usted decía ahora, lo tratan de nazi. Es casi, oiga, usted habla mal del M-19, ¿cómo se atreve? Incluso leía yo hoy un trino de la Corte Constitucional en donde mencionaba el episodio del Palacio de Justicia, y me impresionaba que la Corte, digamos, hablaba de esto como en términos genéricos, ¿no? Como fue una gran tragedia, casi como si hubiera sido un hecho de la naturaleza, pero en ninguno de los trinos mencionaban al autor del crimen, que fue un grupo criminal. Ridículo, sí. Entonces, tengo la sensación de que, y si la Corte Constitucional pues no es capaz de decirle al pan pan y al vino vino, es porque hace rato nos reescribieron la historia del país. ¿Cómo lo ven ustedes? Digamos, ¿cómo podemos remontar ese relato en el que un grupo de personas, incluyendo el presidente de la República, sale con banderas del M-19 a conmemorar digamos, ese legado histórico de un grupo como este? ¿Cómo podemos remontar ese relato? ¿Cómo podemos contarle a la gente, a las nuevas generaciones, que es una falsedad absoluta que estemos ante un grupo de Boy Scouts idealistas que lucharon por los derechos de los colombianos? Es que me parece algo, digamos, insólito y aberrante al mismo tiempo. Y de acuerdo, yo creo que esa reescripción y tergiversación de la historia es una guerra que estamos a punto de perder. Yo creo que el proceso de paz de Santos fue la gran victoria, maestro. Comisión de la verdad. Es que, ¿no? Decir que la comisión de la verdad es la que está mintiendo, pues obviamente eso ya de por sí, nomás en el lenguaje, tiene dificultades para el que disiente, digamos, de lo que hay plasma. Y el Centro de Memoria Histórica durante el gobierno Santos y durante todo este proceso y la mamertería, pues tergiversó todo. Los hechos no son importantes, sino lo único que importa es la versión de la historia de la izquierda, ¿no? Como el Estado y los colombianos y la República de Colombia como el gran victimario, y como ellos, los revolucionarios románticos, como las víctimas, cuando nunca fue así. Lo que acá hay es una competencia de sanguinarios, ¿no? Entre el M-19, el EPL, el ELN, las FARC, el paramilitarismo y sus evoluciones. Pues eso es una competencia de sanguinarios, de terroristas y de narcoterroristas, punto. Y el M-19, y a mí me ha pasado inclusive en clase,
con jóvenes que vienen desde el colegio ya con la idea de que es que el M-19 es algo romántico, ¿no? Es como lo pone María José Pizarro, que su papá era un guerrero de la libertad de nuestro país cuando no era nada más que un asesino que traicionó al país como muchos otros varias veces, porque acuérdense que los procesos de paz con el M-19 iban y venían. Y no solamente eso, acuérdense cuando tomaron la embajada de República Dominicana, cuando pues obviamente el robo de las armas en el cantón del ejército, las cárceles del pueblo, los secuestros, el ajuiciamiento político, porque en parte la justificación del M-19 era que iban a hacer un juicio político y de la sociedad a los magistrados y se metieron allá y cuando la gente romantiza la toma del palacio se le olvida que entraron a matar a los que estaban ahí en portería y a los porteros, a la gente de seguridad, a los secretarios. O sea, eso fue una matanza, un genocidio que nunca hay que olvidar. Yo creo que revertir eso va a ser muy difícil y nos va a tocar meternos en ese tema. Yo por eso me meto también a dictar historia política colombiana, no porque es que yo dé la versión de los hechos de Nicolás Gómez o la que me gusta. Yo doy una versión es objetiva de la historia de Colombia que logra cambiarle, por ejemplo, a esos jóvenes que romantizan la violencia, la perspectiva de lo que sucedió en nuestro país. Y sobre todo es que es muy fácil venderle a un joven que le dejaron de enseñar historia política colombiana desde el colegio, pues mentiras. Ellos se creen todo y creen que lo que dice el profesor es cierto porque nadie les ha Nicolás, enseñado mejor, nadie les ha mostrado más evidencia. Y ahí es donde yo creo que hay una Nicolás, gran fuerza y una gran tarea. ¿usted qué responde a la idea de que lo que sacó este señor de Pares, no recuerdo ahorita el nombre, que dice León Valencia, sí. que, gracias, León Valencia, que dice que la tragedia del Palacio de Justicia es sobre todo responsabilidad del ejército? No, pues un bárbaro, un cínico. Pero es que León Valencia siempre ha sido de esa tolda. Es que aquí en Sí, Colombia no, también hay una disruptiva, ¿no? De que hay unos tipos pues que nunca dispararon el fusil, pero, güey, madre, se han encargado de ser los voceros y de legitimar eso. Es que parte también de la UP, acuérdense, eran los guerrilleros de las FARC que sí se ajá, desmovilizaron, pero mantenían la dualidad, güey, madre, del combate vía las armas. sí, Y en el era M-19 la existía y lucha por existe todos los igual. medios. Claro, no, pues es que eso está escrito en el manual, es que eso desde Rusia, desde la Revolución, desde la Unión Soviética, desde Cuba, todas estas guerrillas pues han sido guerrillas que su único objetivo es tomarse el poder por la vía de las armas, cueste lo que cueste. Y ahí pues yo creo que pues parte de estos tipos como León Valencia que salen en los medios de comunicaciones a validar, a entrevistarlo pues como si fuera un gran señor, pues son los tipos que tienen la vocería, maestro, y son los tipos que están imponiendo la historia que a los victimarios les conviene. ¿Cómo va a decir uno que el ejército que liberó el Palacio de Justicia, que después, posteriormente, en el 2000, salvó a Colombia de una dictadura marxista armada por parte de las FARC, son los victimarios de esta historia? Claro, el Estado tuvo abusos, tuvo ilegalidades, y todo eso es condenable, nadie las niega ni nadie las quiere esconder y tiene que pagar el que haya sido responsable. Pero de ahí que de esos errores se generalice al Estado colombiano, a todos los colombianos como los victimarios, pues yo creo que es una grotesca ofensa. Yo creo que no Es va a que decir la grosería porque es después como, les joda ahí el es algoritmo y que nos suspenden, pero es un desgraciado, sin lugar a dudas. Pero es que es increíble, es decir, una guerrilla se toma una entidad, la entidad más importante, una de las tres ramas del poder, se la toma y la izquierda pretende entonces que el ejército se quede ahí quieto y que no haga nada. Es decir, como, hombre, están, como dijo no, ese coronel, se me escapa el nombre, pero es como Coronel haciendo, Plazas. protegiendo la democracia, Salvando la patria, maestro. maestro. Sí, es Salvando que la patria. esto no es, esa no es una frase inane, es que es así. Si se le Es toman el historia. poder de una rama, usted se le mete una guerrilla en uno de los poderes, ¿usted qué pretende entonces que haga el ejército? Es increíble cómo llegan a tener esta narrativa de que ahora son las víctimas. Y yo quiero decir dos cositas nomás pues, para las personas que nos estén escuchando y de pronto pues también si digamos no lo saben. Los comandantes del M-19 antes de ser del M-19 ellos eran guerrilleros de las FARC. Solamente que la gente no lo sabe, ¿sí? Es increíble que la gente no sepa una cosa de estas. Y otra cosa que quiero, como para terminar, que me enteré ayer, ¿sabían que
Gustavo Petro ingresa al M-19 en 1977. El secuestro de José Raquel Mercado fue en 1976 y a José Raquel Mercado lo enjuician y lo matan y lo dejan tirado en el Parque del Salitre el 19 de abril de 1976. Es decir, Gustavo Petro ingresa a las filas del M-19 sabiendo el historial de secuestro y asesinato que tenía el Sí. M-19 de años antes. Es algo que de pronto tenemos que también tener en cuenta para que la gente sepa, este man, este que hoy es presidente de la República de Colombia, entra una guerrilla, no solamente es que entra una guerrilla, sino que entra una guerrilla que ya ha demostrado ser sanguinario con personas, con inocentes civiles. ¿Cómo te lo digo eso? No, es que, Mateo, es que el presidente dejó las armas, pero yo creo que ellos nunca se han desmovilizado. Y aquí el riesgo, por eso está el riesgo del tema de que se van a quedar en 2026. Yo sí creo que ese es un objetivo estratégico por el cual murieron, por el cual lucharon, por el cual mataron compatriotas, y yo creo que eso nunca lo han olvidado. Ellos dejaron las armas porque es que ganarle al Estado colombiano es un imposible. Pero el problema es que desde la democracia también ahí hay una ruta estratégica distinta que yo creo que nunca ha acabado. Y en eso está también las FARC y el ELN y todos estos personajes que, estando desmovilizados en la legalidad, siguen convalidando y legitimando eso, y eso es un problema para nuestro país, sin lugar a dudas. Yo creo que ellos dejaron Pero las venga, armas, pero nunca se han desmovilizado. les quería sumar para que se indignen más. Veo un trino de Rodrigo Londoño Timochenko del 4 de noviembre, hace 3 días. Dice, un día como hoy, en 2011, asesinaron en estado de indefensión al camarada Alfonso Cano. Rendimos Sí, honores sí. a su memoria y a su sueño de ver a Colombia en paz con justicia social. Comparto emocionante tributo a Cano de Pedro Comunes y Omar Comunes con música, un video en homenaje a Alfonso Cano. A ver, es que yo creo que esto es un poco un delirio colectivo, ¿no? Yo no puedo leerlo de otra manera. Es decir, el señor Rodrigo Londoño, señor entre comillas, es el jefe de un partido político que está integrado en la coalición del pacto histórico. Es decir, hace parte de la bancada oficialista. Es uno de los líderes políticos, por tanto, de la izquierda colombiana, que se supone que es digamos, un sector democrático que participa en el Congreso, que vota sin el pacto, sin comunes, sin los ex-FAR, por ejemplo, o sea, la aprobación de la reforma pensional no habría sido posible. La reforma pensional pasó en el Senado como por 2 o 3 votos, como para poner de presente cuál Han es la sido importancia cruciales los votos política. de comunes. Sin los votos de comunes, es decir, sin los votos de un partido que le hace homenajes a un criminal de guerra, a un asesino de niños, a un asesino, a un victimario, a un secuestrador, a un jefe, al jefe máximo, como fue Alfonso Cano, de una organización criminal de las peores que ha tenido este país, le rinde homenaje un señor que hoy está en el Congreso de la República. Entonces, digamos, nunca hubo ningún tipo de arrepentimiento. Los señores que están en el Congreso siguen reivindicando matar gente, secuestrar, al punto que hacen homenajes a personas que nunca se arrepintieron, que murieron no en En la indefensión, como guerra. dice Timochenko, sino en la guerra, asesinando colombianos. Y esto no genera ningún escándalo, ¿no? Esto, digamos, colectivamente está totalmente blanqueado, totalmente legitimado. Nadie, no he visto a nadie diciendo, oiga, ¿cómo es posible que el jefe de un partido democrático, como se supone que es Comunes, al miembro de una bancada de gobierno, como lo es el pacto histórico, pues simplemente sea parte del paisaje, ¿no? Entonces, pero del otro lado, ¿no? Y no es que esté justificando eso, pero si del otro lado, como para ponerlo en, digamos, en equivalencias morales, saliera alguien a decir, oiga, es que este señor es fan de Es X o Y paramilitar, pues claramente y con toda razón merecería la haciéndole, censura social. Pero no, haciéndole homenaje a Salvatore Mancuso. pues hombre, Aunque ese bueno, tipo ya la habría que izquierda le está sacarlo de haciendo la homenaje a política. Salvatore. Sería, bueno, eso Pues es, que esa eso. la, esa la, Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué ocurre eso? ¿Cuál es la, digamos, qué llevó a que esa sea la realidad del país y la discusión pública en Colombia? Esa.
Oye, y viene de atrás, Julio, es que acuérdese que para mí que a uno le digan nazi o un nazi, mejor dicho, es igual de malo a un comunista soviético. Es que la gente se olvida que la revolución de Mao mató 100 millones de personas de hambre. Olvidan los gulag, olvidan que mataron homosexuales. En Cuba fusilaban homosexuales y uno ve la bandera de Che en las marchas. Yo creo que eso viene desde atrás. Y en Colombia hay un caso que es una distorsión de estudio a futuro. La gran prensa, el establecimiento político, los grupos económicos, ¿no? Juan Manuel Santos, todos esos, la universidad, la academia. De hecho, ahorita varias frases vi muy buenas en lo que sucedió en Estados Unidos, y es que parte de ese apocalipsis, de ese radicalismo, de ese comunismo, de ese nihilismo que está absorbiendo nuestra sociedad viene de las universidades, de los profesores, de una generación atrás de marxistas frustrados que le enseñan a generaciones nuevas este tema. Y le doy una anécdota de cuando yo estaba en la universidad, un profesor que nos enseñaba, me acuerdo de una clase que era muy interesante, que eran enfoques de política internacional, mezclado como con enfoques también de inteligencia internacional, una barraquera de clase. Fue subsecretario de Estado de Bill Clinton, un tipo impresionante. Y el tipo decía, mire, es que los rusos lo tenían muy claro, el espionaje nunca es como las películas de James Bond. El espionaje es más bien lograr adoctrinar a una generación de estudiantes y con eso friega a cualquier país, porque o sea, hacerlo es muy sencillo y revertirlo es sumamente complejo. Y aquí nos han vendido esa lógica en donde no, todo puede ser nazi, pero aquí el que le digan comunista, ese sí es un paramilitar que busca matarlos. Pero es que los comunistas es una categoría igual de mala a la de los nazis. En ninguno de esos dos extremos debería ser válido. De hecho, yo no estoy de acuerdo que haya un partido comunista en Colombia. Eso es como si hubiera un partido nazi. Es exactamente igual de grave, mayor cantidad de muertos inclusive que tienen estos tipos atrás. Pero usted va a la gran prensa y no lo puede decir. De hecho, si usted y yo vamos a la gran prensa y decimos eso, nos comienzan a vetar, y hay que tener cuidado, porque no podemos No, perder la vocería, porque ahí sí perdemos toda la contrarretórica. Y yo lo que le digo, el proceso de paz con esas entidades que hicieron, y ahorita que estamos en el tema de salvación nacional, lo difícil que ha sido crear este proceso y de mantener el partido, uno se entera, ¿no?, en el esfuerzo honesto y de hacer la política bien y de argumentar y de hacer la política responsable. A las FARC, ese video y ese homenaje que usted menciona, pues a las FARC lo financia porque a ellos les dan 13.000 millones de pesos al año, pase lo que pase, sin ganarse un solo voto. Y además de eso tienen 3.000 millones de pesos adicionales para el think tank, para la Escuela de Formación y Pensamiento. Entonces imagínense, pues claro, si usted deja una organización terrorista con todas las garantías del mundo y con todo ese platanal, pues lo que van a hacer es ganarnos en la retórica. Y menos mal, gracias por la circunstancia mundial que está sucediendo, la derecha o la centroderecha, o como yo digo, el sentido común en Colombia está volviendo a coger algo de oxígeno, pero lo contrario estaríamos acabados y todavía no tenemos victoria clara en Y 2026. eso que usted dice, Nicolás, es adición, o más bien le adiciono a lo que usted dice, es el tema de lo que pasó con Gustavo Bolívar ayer, si no estoy mal. Y es Gustavo Bolívar que Gravísimos. confiesa que ellos financian influencers, financian campañas para desprestigiar a los medios de comunicación con el fin de que sean ellos y el mismo RTBC los que sean encargados de informar al público. Entonces, no es solamente todo este tema de pagarle a las guerrillas para formar doctrinariamente a personas un poco, no sé, ilusas, pero también es el tema de que ya lo están haciendo de manera general. Y Gustavo Bolívar lo confiesa, o sin quererlo lo confiesa, y el punto de cinismo adicional a eso es que ahora saca un tweet diciendo, es que eso era una conversación completamente privada, entonces es increíble Muchos que arco ustedes saquen Pegasus. eso. Sí, entonces es como señor, qué cinismo tan grande que está diciendo que está financiando propagandistas, y ahora entonces somos nosotros los que tenemos que deberle porque entonces alguien le sacó eso en los medios de comunicación. Es de Mateo, verdad hay un concepto y lo digo muy corto, y es el correr la reja, correr ¿se acuerda como en las fincas corren la cerca. la cerca? Perdón, se me había ido la palabra, esto es correr la cerca. Y no lo han hecho solamente con esto, ¿no? Porque esto es declarar un delito públicamente de usar
los recursos públicos de los colombianos para generar una estrategia calumniosa e injuriosa contra los medios de comunicación y aquí no pasa nada. Acuérdese de algo aún mucho más grave que es lo que a mí me preocupa. Yo creo que nosotros no podemos hacer política bajo el miedo de que no van a haber elecciones en 2026, pero aún así existe la posibilidad de que no haya. Y la gente lo tiene que tener claro y el país se tiene que preparar para el caso en donde Petro quiera tomar acción en camino, digamos, a esa autocracia. Y es el caso de Álvaro Leiva. La Procuraduría lo destituye y le valió 3 y siguió firmando. Eso es un claro prevaricato al cual Claro. aquí no le sucedió absolutamente nada. Es la primera prueba y la izquierda es muy metódica en esto, va probando hasta dónde le permite el Estado Social de Derecho llegar. Y ahí lo que usted menciona, lo de Gustavo Bolívar, como lo de Álvaro Leiva, como las otras infinidad de cosas que han sucedido, porque es que el hecho de que Iván Name siga en el Senado, o que por ejemplo Schneider, Pinilla y Olmedo López todavía no hayan sido procesados, o que el hecho de que Laura Sarabia esté manejando el país, ¿no? Una señora involucrada en el escándalo de María Luis Mesa y el coronel Dávila Stere en el Palacio de Nariño siendo la mujer más poderosa del país, solamente sucede acá. Y a mí lo que me preocupa es que en 2026 esto no va a ser un golpe de estado de tanques y de granadas en las calles, no. Va a ser un quebrantamiento de la institucionalidad democrática en la cual la única que nos va a poder salvar es la Corte Constitucional. Y vamos a depender ahí sí de que no nos incendien por segunda vez el Palacio de Justicia, porque el país y la libertad del país va a depender de que los magistrados puedan tomar acción en el caso dado de que haya una ruptura institucional llevada por el presidente. Pero lo que usted menciona es grave porque aquí los funcionarios del alto gobierno aceptan delitos en vivo y no pasa nada. Vaya donde Julio, Mateo o yo acepto un delito aquí, mañana llega el CTI, maestro. Pero estos tipos, nada. Y eso sí que es verdaderamente preocupante, la impunidad y nadie les cobra nada, la prensa tampoco. La derecha llega a decir alguna imprudencia en televisión y pueden asesinarlo mediáticamente, pero la izquierda puede decir cualquier cosa y nosotros con las manos atadas, ¿no? Sí, porque tienen el monopolio de la buena fe, ¿no? Se presupone buenas intenciones si usted es de izquierda, y al revés, se presupone intenciones oscuras, nefastas. De hecho, no sé si vio, pero a nosotros, por las actividades que hacemos en redes sociales, nos han sacado varias notas en medios de comunicación, pues alineados también a la izquierda. Por ejemplo, RTBC, digamos, denunciándonos como si fuera una actividad delictiva lo que hacemos por tener relaciones con organizaciones internacionales, como si, digamos, eso fuera algo extraño, ¿no? Pues si tener relaciones con organizaciones internacionales fuera algo oscuro o malo, pues digamos todas las ONGs de izquierda de este país pues tendrían que cerrar las puertas. Eso le iba a decir, toda la izquierda se sostiene con organizaciones internacionales. Pues por supuesto, por supuesto. Y lo otro que me preocupa, y para ir cerrando, para ir concluyendo, porque ya nos estamos acercando a la hora, es que acá mucha gente tenía la ilusión de que iba a llegar un Capitán América o un Superman a salvarnos a todos, ¿no? Que era ese Capitán América o ese Superman eran o el ejército o los empresarios, ¿no? Yo me acuerdo en las elecciones decían, no, acá los empresarios no van a permitir que esto o lo otro ocurra, o el ejército, ¿no? Los militares aquí no van a permitir que se quebrante la institucionalidad. Y yo tengo mis serias dudas de que eso vaya a ocurrir, entre otras cosas porque uno ve cada vez más sectores en estos dos estamentos de la sociedad, de alguna manera acomodándose a la nueva realidad, ¿no? Que en algunos casos uno, digamos, dice, bueno, eso es lo que hacen los empresarios, ¿no? Surfear las realidades políticas porque ellos están, pues, no para conseguir votos, sino para ganar plata. Pero de todas maneras, por las razones que sea, pues uno sí ve a sectores empresariales, por ejemplo, muy cercanos a Laura Sarabia, por mencionar a alguien que usted sacó a colación ahorita. Pues Laura Sarabia para muchos empresarios es la reencarnación de la Virgen María o de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Es como la tabla de salvación a la cual le rezan, el santo de su devoción al cual le rezan, y me parece que se pueden estar gravemente equivocando, ¿no? Por mirar muy el corto plazo y tener un poco de ceguera estratégica, creo que se pueden estar equivocando.
Maestro, yo creo que Laura tiene toda la razón. Laura Sarabia es la consentida de los grandes grupos económicos, es la consentida de un establecimiento político gigantesco, porque es la persona que más maleta le tiene a Gustavo Petro, no la puede echar, y que además tiene una ventaja buenísima, y es que controla al señor. Entonces, Petro sale y hace unos discursos que nunca terminan en nada, porque Laura se encarga de que nunca terminen en nada. Y realmente a los empresarios, a los grandes grupos, no a los empresarios grandes, medianos, a los que los guerrean, pero los grandes grupos realmente no les ha pasado mayor cosa durante el gobierno de Petro. Hay sustos y hay obviamente especulaciones, pero Laura eso es como si fuera casi que un gremio, es la interlocutora principal y tiene el control de Palacio, tiene el control de Palacio en muchos sentidos. Yo casi me voy para atrás cuando uno ve, ¿no?, a todo el sector financiero sentado en una mesa liderado por esa señora, una señora que no tiene ninguna credencial, que yo creo que ni siquiera sabe cómo funciona el sistema bancario del país, mucho menos el sistema pensional o el sistema de general de participaciones. O sea, Laura Sarabia es una persona que logró no saber nada en su vida y a punta de cargar maletas llegar a la posición más alta del Estado. Bueno, hay que reconocerle algo. De pronto la universidad con Benedetti creo que podría prepararnos a cualquiera de nosotros, pero de ahí para adelante, pues la señora yo creo que no sabe nada y para los problemas tan complejos que tiene el país, creo que va a ser sumamente peligroso y lamentablemente, y lo que deberíamos estar es hablando y llevando la conversación, todos los que estamos en un sector democrático, sea usted de centro izquierda, de centro derecha, de derecha, es a una gran alianza para 2026, porque si no, pues se nos va a joder el país. Y yo la verdad, Julio Mateo, yo soy joven, yo no me quiero ir de mi país, yo quiero que mis hijos vivan aquí, quiero crecer aquí, quiero morirme aquí. Por eso vale la pena estar en política, por eso vale la pena para los jóvenes que nos estén viendo que se metan en el activismo, por eso vale la pena que graben los videos, que tuiteen, que molesten, que jodan, que hablen en los salones, que no se dejen bulinear del comunista que grita, porque acuérdese que perro que ladra nunca muerde, y por eso hay que hacer la contra, porque el sentido común es lo que va a sacar a este país del subdesarrollo en el que estamos, pero por ahora políticamente los egos nos van a jugar una mala jugada, creo yo, nos van a pasar factura, y ahí es donde hay que comenzar a hablar de 2026 con urgencia, ¿no? Porque ya se nos vino encima, ya todo el mundo se lanzó y comenzaron las campañas. Ujú. Bueno, tremendo. Nicolás, muchas gracias por acompañarnos. Estamos tratando de meter la nueva tradición en Nación Sabrosa, porque siempre hablamos de temas muy densos. Hoy sí que estuvimos pesados, pero estamos Sí, un tratando poco. de hacer la parte más tranqui, sí, más suave de la conversación, y es comenzar a hablar de un plan, de una recomendación de libro, de película, de serie, mejor dicho, algo que nos recomiende para dejar de pensar en estas cosas, así sea por un rato Al y fincho. descansar mentalmente, o al revés, para seguir pensando si es que es algún tema relacionado con política. Entonces, venga, voy a decirle a Mateo a ver usted qué se está viendo, qué está leyendo Mateo últimamente. Pues se van a reír, la verdad. Justamente tengo el libro acá. ¿Por qué fracasan los países? Me lo estoy releyendo, porque ya me lo había leído como en el 2013. Tenía ganas de volvérmelo a leer, pues porque, pues, a ver, es el Nobel. Entonces toca volver a leerse eso. ¿Película? Oye, película no se me ocurre. Ah, me vi la del vicepresidente la del nuevo vicepresidente electo, la Hillbilly, ¿cómo se Elegy, llama? Hillbilly Elegy. Hillbilly Elegy, mala, mala, mala. ¿No le Mala, no me gustó? gustó para nada. No, A mí no me aburrísimo, gusta la más. verdad. ¿Qué? Nicolás, su recomendación. Pues Qué yo, libro a plano? la mano, solamente tengo pues, el tema de libros, pues solamente para mi clase, yo creo que voy a terminar ahorita semestre en diciembre y logré leerme para unos 13 libros de historia política de todas las vertientes. Los tengo acá porque estaba preparando clase ahorita, ¿no? Tengo todos los colores y sabores porque hay que también saber los ¿Cuál argumentos de otros. Y recomienda? hasta este ¿Cuál que debe recomienda gustar de a todos Julio de... esos? ¿Ah? ¿Cuál recomienda No, de de todos estos esos? sí, terribles. Pues si usted es marxista puede leerse esto si le va a gustar, pero eso sí, terrible. Pero este le va a gustar a Julio, que este es de Junquito, Historia Económica de Colombia del siglo XX. Es un ligero Roberto. ladrillito. Bueno, está Sí, pero chévere. no, del libro recomendado pues, bueno, es que también le preguntan a la persona menos indicada porque pues yo me la paso pensando y comiendo política, pero
para los que les interesan las políticas públicas y una visión distinta de Estado y de comprender cómo también llegamos aquí de manera un poco más universal, todo o cualquier libro de Thomas Sowell es maravilloso. Yo creo que para mí en temas políticos y de política pública me cambió la vida. Ahí hay varios conflictos de visiones, es muy bueno para entender el asistencialismo, digamos, que le encanta o le ha encantado al establecimiento liberal colombiano y al demócrata, y el que ha generado, digamos, todos esos programas sociales es muy bueno, y de la superioridad moral de muchos de los tecnócratas. Ahí hay otros muy buenos, hay uno que se llama Guerra, Mundo y Tierra, otro de Thomas Sowell, que explica cómo hay diferencias intrínsecas solamente por el hecho del lugar geográfico que se ubica una sociedad u otra, y cómo, digamos, nunca esa sensación igualitaria o de una visión de que todos podemos ser iguales de la izquierda es lograble, porque hasta en la misma familia, inclusive en gemelos nacidos el mismo día, hay diferencias. Y son libros muy bacanos porque comienzan a desmentir todo lo que el correctismo político está pegando. Y hay uno que se llama Inclusive, que es las falacias de la justicia social, y destruye todo el discurso posible que hay del Partido Demócrata, de los de la izquierda, digamos. Julio, ¿y usted qué se está leyendo? Son varios. Yo me ¿Qué se estoy está leyendo leyendo usted, Julio? se llama Noise. Esto es de Daniel Kahneman, que es también un Nobel de Economía, famoso por este asunto de un libro que escribió que se llama Pensar rápido, pensar despacio. Es como un psicólogo economista, y es sobre cómo tomamos decisiones y el ruido que hay asociado a los juicios, ¿no? A las interpretaciones o a los evaluaciones de resultados, ¿no? A propósito de lo que mencionábamos ahora, se equivocaron todos los medios de comunicación grandes en torno al resultado de las elecciones en Estados Unidos, y tiene que ver con eso, ¿no? Con los sesgos que tiene uno y que hay a la hora de evaluar o de pronosticar eventos futuros. Me parece que tienen que verse las reacciones. ¿Qué? Tienen que verse las reacciones de los demócratas en los videos que hacen de video reacción de cuando pierde Kamala. Es que no hay desperdicio, la verdad, son muy chistosos. Usted Buena no vio recomendación. No, hay uno gravísimo que no son de la gente pues llorando y eso, sino es de este programa que se llama The View, que son solamente mujeres, ¿no? Sí, o sea, declarándole la guerra a los latinos que votaron por Trump, diciendo que hay que censurar las redes para las próximas elecciones. O sea, se zafaron, pues, o sea, se descontroló el tema ahí. Se pusieron muy intelectuales ustedes. Yo pensé que Mateo me iba a recomendar Rock al Parque, pero bueno, se iba a ver a Mateo, que es metalero, pensé que me iba a recomendar el sábado. Vayan a ver La Pestilencia. Vayan a ver Asphyx. Asphyx es un grupo de black, me gusta mucho. Vayan a ver Testament, vayan a ver Sacred Reich, también buenos grupos el sábado para que vayan. No hay desperdicio. Mateo, pero bueno, no, muchas gracias, Nicolás. Gracias por acompañarnos. Chévere escuchar posiciones nuevas de alguien tan joven como usted. Le auguramos muchos éxitos, un gran futuro en esta discusión, en donde esté, en la academia, en la política. Creo que es una voz pues muy autorizada, tiene 25, 26 años, de verdad. Es un placer conversar con usted y ojalá que nos vuelva a acompañar por acá. Nicolás, muchas gracias. Maestro, Julio, Mateo, felicitaciones como siempre por este programa, por el esfuerzo que hacen por traer el sentido común otra vez a nuestro país y a la política, por generar el espacio y por invitarme cuando ustedes quieran para conversar de todo. Hay que comenzar a hacer debates, deberíamos meternos en candela, deberíamos traer gente y comenzar a desmentir todo lo que nos venden. Es verdad. Para eso habrán otros debates y un gran abrazo a ambos y a todo el equipo que logró esta producción tan maravillosa. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos dentro de 8 días, 7:30 los miércoles o los jueves como hoy. Chao. Si los jóvenes tienen posibilidades de acceso. Hey, Nación Sabrosa. Hey, Nación Sabrosa. Bueno, también.